Hola y bienvenidos. Hoy vamos a realizar un análisis académico del judaísmo, una de las tradiciones religiosas monoteístas más antiguas de la historia y, de hecho, un pilar fundamental para otras religiones. La idea es explorar esas bases que han permitido su increíble continuidad a lo largo de los siglos. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Seguiremos este orden para ir construyendo, paso a paso, una visión clara de la historia, la teología y la práctica judía. Así que, sin más, empezamos. Y vamos a arrancar, como no podía ser de otro modo, por el mismísimo principio, las figuras de los patriarcas, quienes sientan las bases del pueblo israelita. Todo comienza con Abraham. Según la tradición, es él quien recibe una llamada de Dios, de Yahvé, para que abandone su tierra, Ur, y se dirija a Canaán. Ojo, esto no es solo un viaje, es el comienzo de una promesa, de un linaje que va a continuar a través de su hijo Isaac y después de su nieto Jacob. Y aquí entra en escena la historia de José, que es clave para entender lo que viene después. Su peripecia, desde que es vendido por sus hermanos hasta que se convierte prácticamente en la mano derecha del faraón, es lo que acaba provocando que los israelitas emigren a Egipto. Y esto, claro, prepara el terreno para el éxodo. Pasamos ahora a uno de los episodios centrales, el que da forma a esa narrativa de liberación, que es absolutamente definitoria para la identidad judía. Claro, lo que empezó como una época de prosperidad en Egipto, con el tiempo se fue torciendo hasta convertirse en siglos de una esclavitud durísima para los descendientes de Jacob. El punto de inflexión, el momento que lo cambia todo, es la aparición de Moisés. Según el relato bíblico, es la figura a la que Dios le encomienda la tarea, nada menos, que de sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Este mapa nos muestra el recorrido de ese viaje épico que conocemos como el Éxodo. Fueron 40 años a través del desierto. Una travesía que, según la tradición, fue el crisol donde se forjó la identidad de los israelitas como un pueblo unido. Finalmente, al llegar a su destino, el territorio se asienta y se reparte entre las 12 tribus, dando lugar a lo que sería el reino de Israel. Muy bien, pero ¿dónde queda constancia de toda esta historia, de toda esta ley? Pues eso nos lleva directamente a sus textos sagrados, que son fundamentales. El texto sagrado por excelencia, la base de todo, es el Tanaj. Aunque en el cristianismo se le conoce como el Antiguo Testamento, es importante entender que su estructura y su canon son propios del judaísmo. Es sin duda la piedra angular de su fe y de su ley. Y fijaos, porque esto es muy importante, el Tanaj no es un bloque único. Se divide en 3 grandes partes, y esto tiene un peso teológico enorme. Primero, la Torá, que es la ley, el núcleo del pacto. Segundo, los Neviim, los profetas, que vienen a interpretar la historia a la luz de ese pacto. Y tercero, los Ketuvim, los escritos, una colección de textos de sabiduría, poesía, etc. Pero claro, además de la ley escrita, está la ley oral. Y ahí es donde entra en juego el Talmud. Es una obra gigantesca que recoge siglos y siglos de debates rabínicos. Para que nos hagamos una idea, si la Torá fuese la Constitución, el Talmud sería la ingente jurisprudencia que la interpreta y la adapta a la vida real. Bien, llegamos al núcleo teológico de todo esto. Porque para entender la historia, los textos y las prácticas, hay que comprender un concepto que lo vertebra todo, la idea del pacto. A ver, la idea de Dios que presenta el judaísmo primitivo es revolucionaria. Se sostiene sobre 3 pilares que rompen con lo que había en la época. Primero, un monoteísmo radical en un mundo lleno de dioses. Segundo, un Dios que no exige tantos rituales, sino un comportamiento ético y moral. Y tercero, la creencia en un Dios que actúa, que interviene en la historia. ¿El resultado? Pues una fusión muy particular entre pueblo y fe. La identidad religiosa y la identidad, digamos, étnica, están profundamente unidas a través de ese pacto original con Abraham. Y es muy interesante ver cómo en muchos de sus textos históricos se repite una especie de patrón, un ciclo de 4 fases. El pueblo es fiel a Dios y prospera. Luego se olvida de sus mandatos. Como consecuencia llega un castigo, y esto provoca el arrepentimiento y una nueva oportunidad. Muy bien, hemos visto la historia, los textos, la teología, pero ¿cómo se traduce todo esto al día a día? ¿Cómo se vive esta fe? Vamos a verlo. Podemos clasificar las celebraciones judías a grandes rasgos en 2 tipos. Por un lado, las comunitarias, las que implican a toda la congregación, y por otro, los ritos que se centran más en la familia y en las distintas etapas de la vida de una persona. La observancia más frecuente, la que marca el ritmo de la semana, es el Shabbat. Es el día de descanso, desde la tarde del viernes a la del sábado, y es un pilar fundamental de la vida judía, un tiempo sagrado para la familia y la comunidad. Luego tenemos el Pesaj, la Pascua judía.
Esta fiesta conmemora, ni más ni menos, la liberación de la esclavitud en Egipto. Es una forma de conectar año tras año con esa historia fundacional de libertad. Y por supuesto, están los ritos que marcan las etapas de la vida, como el bar mitzvah para los chicos y el bat mitzvah para las chicas. Simbolizan el paso a la edad adulta religiosa, el momento en que asumen sus propias responsabilidades ante la comunidad. Así que, en definitiva, lo que hemos visto es una fe que se ha ido construyendo sobre capas de historia, sobre textos sagrados y sobre un pacto con Dios que sigue vivo, que ha perdurado a través de los milenios. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final fascinante, una reflexión que de hecho es central en el estudio del judaísmo contemporáneo. ¿Cómo es posible que un pacto establecido hace milenios siga teniendo la fuerza de moldear la identidad y la vida de un pueblo entero en pleno siglo XXI?